Bienvenidos. Cálculo vectorial. Aquí no se pretende de momento resolver solamente ejemplos de cálculo vectorial, sino presentar algunos de los temas que pertenecen a cálculo vectorial. Por ejemplo, integrales de línea. Si f, una función en x, y, z, está definida sobre una curva C dada en forma paramétrica por la función vectorial r de t, la función de t es un componente de x, la función g, componente de y la función h de t, componente en z. Cada una de estas funciones multiplicada por el vector especial y la función g multiplicada por el vector especial j y la función h multiplicada por el vector especial k. El parámetro de t toma valores entre un valor a y un valor b. Entonces, una integral de línea de f sobre c es representada por esta integral con un límite acá en c, quiere decir una integral de línea de esta función sobre c. Diferencial de s, que es el arco, digámoslo así. El límite, cuando esto es igual al límite en términos de la sumatoria de Riemann, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de f multiplicada por el delta s. La sumatoria de f de x sub k, y sub k, z sub k, multiplicada por delta s sub k. El parámetro de longitud de arco con un punto base, P de t sub 0, si seleccionamos un punto base P de t sub 0 en una curva suave C, parametrizada por t, cada valor de t determina un punto. Es decir, este punto, si tenemos un valor de t en la función x de t, x de t también es una función, a veces se usa x de t y a veces aquí se usa f de t. A veces es y de t, en ocasiones se usa g de t. Aquí se está poniendo z de t y a veces se usa h de t. Bueno, y esto, si le damos un valor a t, pues esto va a ser un punto en C y una distancia dirigida, S de t, que es la integral desde t sub 0 hasta t. Estas barras son líneas, entre líneas. Esta representa como la derivada de x, y luego más la derivada de y, más la derivada de z, pero cada una al cuadrado por el diferencial de tau. Este tau aquí viene siendo como la t por esta integral. La curva r de t, dividida en pequeños arcos desde t igual a a hasta t igual a b, el subarco típico tiene una longitud delta s sub k. Por decir aquí, empieza con t igual a, termina con t igual a b. Esto está dividido por pequeños subarcos, ¿verdad? Aquí va el subarco desde delta s sub k, es un valor, t a sub 3 a t igual a sub 4 hasta t igual a b. Entonces, la distancia, la longitud aquí sería un delta s sub k. Eso es un subarco típico, tiene una longitud, esta que tenemos aquí, el delta s subíndice k. Parámetro de longitud de arco con punto base, P de t sub 0. S de t lo tenemos definido como la integral que va desde t sub 0 hasta t de la raíz cuadrada de x' de t o de tau, todo al cuadrado, más y' de tau al cuadrado, más z' de tau al cuadrado, diferencial de tau.
esta raíz cuadrada de estas derivadas componentes elevadas al cuadrado es la representación de esta b de tau, pero entre barras. Estas barras no son valor absoluto, sino la magnitud de este vector. ¿Cómo evaluar una integral de línea? Para integrar una función continua f de x, y, z sobre una curva C, se determina una parametrización suave de C, y esta parametrización suave de C está representada por esta función vectorial, g de t, h de t, k de t, o también podemos decir g de t por i más h de t por j más k de t por k. El valor de t en esta parametrización se debe especificar desde un punto, desde un valor de t desde a hasta b. Se evalúa la integral como integral de línea de f sobre una curva C de x, de y, de z, x con función de x, y, z, diferencial de s, pues va a ser la integral desde a hasta b, del límite inferior a hasta b, de la función x, esta función g de t, y, esta función h de t, z, esta función k de t. Hay que multiplicarla por la magnitud de b de t que ya fue explicada anteriormente de esta forma. Esta magnitud b de t es esta raíz cuadrada. Entonces tendremos aquí esta multiplicación de la función por esta magnitud de b de t. El ejemplo que ilustraría la situación sería que tendríamos una función en x, y, z, como es el caso, x menos 3y cuadrada más z, sobre un segmento de recta C. Aquí la curva sería un segmento de recta que une el origen con el punto 1, 1, 1. Y entonces sería un ejemplo tipo para que ilustre la situación. No lo vamos a poner aquí a resolverlo, pero sí podríamos que se quede como para que lo resuelves. Habrá oportunidad de en otras situaciones estar resolviendo ejemplos de este tipo. El concepto de la divergencia. La divergencia, densidad de flujo de un campo vectorial, vamos a representarlo por una función m por i, un vector especial, más n por el vector especial j. Este sería de densidad de flujo o divergencia, pero en el punto x, y es la divergencia de f va a ser igual, a la derivada parcial de esta función m con respecto a x, sumado de la derivada parcial de n con respecto a y. Estas funciones m y n son funciones en x y y, así que por eso aparecen estas derivadas parciales. F es una densidad de flujo, es una función vectorial, pues la definición de divergencia pues es esta, la derivada parcial de m con respecto a x más la derivada parcial de n con respecto a y. Ejemplo, los siguientes campos vectoriales que nos ilustran aquí, estos cuatro que vienen aquí abajo, representan la velocidad de un gas que fluye en el plano XY. Y se determine, bueno, como a manera de ejemplo, la divergencia de cada campo vectorial e interprete su significado físico. En este caso, este campo vectorial es un campo vectorial en el inciso A de expansión o compresión uniforme. El campo vectorial de expansión o compresión uniforme sería la función f de xy, c por x por y más c por y por j. ¿De acuerdo? Si lo que quiero es la componente k de la rotacional de un campo vectorial, tendrá que ser de esta forma, ¿no? Volvamos a la lámina anterior.
La rotación uniforme. ¿Cómo queda la rotación uniforme? Obsérvese que si este es C por Y por I más C por X por J y esta función vectorial la traslado a la gráfica, se va a observar porque se le llama rotación uniforme. Luego el flujo cortante también se traslada a la gráfica, observas qué tipo de campo vectorial tienes aquí. Y este efecto remolino, vas a observar en la gráfica precisamente el efecto remolino que esta función vectorial representa. Este concepto que se llama componente K del rotacional, ¿verdad? Es este. Este es, si tú tienes una función vectorial, el componente K del rotacional está representado por esta función, es decir, esta expresión, la derivada parcial de n con respecto a x, le vas a restar a la derivada parcial de m con respecto a y. Esta expresión también se llama componente K del rotacional, representado por rot f punto K. Este punto K, eso es un vector, este es un vector, ¿verdad? Ese es el rotacional, este K, ¿verdad? K del rotacional, ¿verdad? Este rot f punto K. Encuentra la densidad de circulación e interprete lo que significa para todos los vectores. La expansión o compresión uniforme, rotación uniforme, flujo cortante y efecto remolino, como ya lo habíamos manejado. El teorema de Green, divergencia de flujo o forma normal. Séase una curva suave por parte cerrada simple y que encierra una región R en el plano. Sea F igual a M por I más N por J. Un campo vectorial donde M y N tienen primeras derivadas parciales en una región abierta que contiene a R. Entonces, el flujo hacia afuera de F sobre la región R, encerrada por C, está definida de esta manera. Esta es una integral de F de esta función f.n sobre C. ¿Ya? Y aquí es m sobre C de diferencial de Y, menos n diferencial de X, sería la doble integral en una región R, de la parcial de m con respecto a x más la parcial de n con respecto a y, por el diferencial de x por el diferencial de y. Verifique las formas del teorema de Green para el campo vectorial, te dan un campo vectorial y lo que hay que verificar, las formas del teorema de Green, ¿verdad? Esta situación, ¿de acuerdo? En la región acotada R por el círculo unitario, esta sería la curva C, el círculo unitario, obvio es una vuelta completa desde 0 hasta 2pi. Uso del teorema de Green para evaluar integrales de línea. Si construimos una curva cerrada C, uniendo varias curvas por sus extremos, el proceso de evaluación de la integral de línea sobre C es laborioso, ya que habría que evaluar varias integrales de línea. Sin embargo, si C acota una región R para la que se aplica el teorema de Green, usamos este teorema para cambiar la integral de línea sobre C por una integral sobre R. Por ejemplo, dice evalúe la integral de línea y te dicen integral de línea sobre la curva C de x por y de y menos y cuadrada de x, donde C es el cuadrado delimitado en el primer cuadrante por las rectas x igual a 1 y y igual a 1. Es un cuadrado en el primer cuadrante. Muy bien.
Ese ejemplo puede estarse relacionado, resolver las fórmulas para la integral de superficie, para una superficie suave C definida paramétricamente como R de U, B va a ser igual a F de U, B por I, más G, función G de U, B por J, más la función H de U, B por K. El par U, B pertenece a los reales. Y una función continua G de X, Y, Z definida en S, la integral de superficie de G en S está dada por la doble integral en R. Y esta doble integral en la región R sería descrita de esta manera que tenemos aquí. Estas es la función G, como G mayúscula, función de U, B, función G de U, B y función H de U, B. Este sería esta situación entre líneas sería la magnitud y diferencial de U, B, que es por donde nos queda esta función de esta doble integral. Para una superficie S definida implícitamente por función f, x, y, z igual a c, es decir, definida implícitamente, donde f es una función derivable continua con S colocada arriba de su sombra cerrada y acotada por una región R en el plano coordenado, debajo de ella. La integral de superficie de la función continua g en S está dada por la doble integral en R. Y tenemos estas expresiones, ¿no? La doble integral de g de x, y, z, diferencial de sigma sobre S, y la doble integral de g sobre R en x, y y z. Estamos hablando del gradiente de f y el gradiente de f punto p por el diferencial de a, donde p minúscula es el vector unitario normal a R y el gradiente de f punto p debe ser diferente de 0, puesto que está aquí en el denominador de esta expresión que tenemos por acá. Para una superficie S definida explícitamente, ahora, como en esta gráfica, z es una función de x, y, bueno, pues ahora nos va a quedar la situación de esta forma. Aquí serían las parciales en x al cuadrado, la parcial de f en y al cuadrado, ¿verdad? Más 1 de x de y aquí tenemos la representación de la función continua g sobre s, ¿verdad? Dada por la integral doble en esta región R. El ejemplo que tendríamos ilustrando el caso anterior sería que la función g en x, y, z sería x cuadrada, una función en x, y, z es igual a x cuadrada, sobre el cono, es una superficie de un cono, z igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, donde z va desde 0 hasta 1. El teorema de Stokes. El teorema de Stokes generaliza el teorema de Green para 3 dimensiones. La forma rotacional de la circulación del teorema de Green relaciona la circulación en el sentido contrario de las manecillas del reloj de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada simple, C en el plano XY, con una integral doble sobre la región plana R, encerrada en C. El teorema de Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial alrededor de la frontera C de una superficie orientada S en el espacio con una integral de superficie sobre la superficie S. Es necesario que la superficie sea suave por partes, lo cual significa que se trata de una unión finita de superficies suaves, unidas a lo largo de curvas suaves. Es decir, si hay algún punto en donde
La curva no es suave, ahí hay que cortar y hacer uniones. Por eso dice una unión finita de curvas suaves. La curva sobre la cual estamos hablando debe ser, vuelvo a repetir, suave por partes. El teorema de Stokes está representado, es un teorema que nos dicta lo siguiente: sea S una superficie orientada suave por partes que tiene como frontera una curva suave por parte C, sea F, nos están dando la F con componentes en I, J y K, un campo vectorial cuyos componentes tienen primeras derivadas, está hablando de la M, de la N y de la P, tienen derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a S. Así, la circulación de F alrededor de C en la dirección contraria a las manecillas del reloj con respecto al vector unitario n normal a la superficie es igual a la integral de esta expresión. Gradiente por f punto n en S. Y esta es la integral sobre C y esta es la doble integral sobre S. El ejemplo para esto sería que evaluar una ecuación para el hemisferio S, el hemisferio de esta esfera, z es mayor o igual que 0, están hablando del hemisferio superior, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9, su circunferencia frontera C, es decir, x cuadrada más y cuadrada igual a 9 con z igual a 0. En el campo, este es un campo vectorial, y por i menos x por j. Además, determine la circulación alrededor de la circunferencia frontera C usando un disco de radio 3, con centro en el origen en el plano XY. Cabe aclarar que este es un círculo con radio 3, x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Como superficie S en lugar del hemisferio. Otro ejemplo, determine la circulación del campo f de x cuadrada menos y por i más 4z por j más x cuadrada por k. Es un campo vectorial tridimensional. Alrededor de la curva C, en la cual el plano z igual a 2 corta a este cono. Este es un cono y en sentido contrario a las manecillas del reloj vista desde arriba. Ese sería otro ejemplo. Pues muchas gracias por su atención.